En esta clase del curso Grandes temas de la medicina en 15 minutos, veremos el dogma central de la biología molecular. Este esquema ya lo hemos visto y es muy útil en diferentes casos. Los niveles jerárquicos en los cuales se puede dividir un individuo corresponde a sistemas y aparatos, estos compuestos por órganos. Estos a su vez se componen por diferentes tipos de tejidos, los que están compuestos por células y sustancia intercelular. Por su parte, las células contienen organelas que cumplen diversas funciones, pero que están todas constituidas básicamente por un grupo de macromoléculas. Dentro de las macromoléculas de una célula tenemos los ácidos nucleicos, los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Como ya hemos visto, las proteínas cumplen todas las funciones dentro de nuestro organismo y esto es lo que le da las características a un ser vivo. Cada función va a dar una característica en particular. Las proteínas se construyen con la información que está en los ácidos nucleicos y para eso necesitan los ácidos nucleicos pasar la información de la molécula de ADN a la de ARN para que esto dé la síntesis proteica. Esto que nos queda mostrado de esta manera es lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular. La información genética se encuentra almacenada en el ADN, pasa a las proteínas y éstas cumplen su función. Para comprender algunos conceptos de esta clase, primero vamos a ver algunos conceptos básicos respecto de cromosoma y cantidad de información genética. Nosotros sabemos que en las células humanas existen células de dos tipos, las células somáticas y las gametas. Comenzaremos a analizar las gametas. De una manera esquemática, una gameta es una célula que contiene un cromosoma de cada tipo. Nuestras células sabemos que son diploides, pero las gametas son haploides, tienen un cromosoma y tienen 23 cromosomas. Por simplicidad nosotros hemos representado solo 3 cromosomas y cada uno de ellos con un color distinto. Cada cromosoma tiene una cantidad de material genético, por eso decimos que una gameta es 1N, 1C, porque tiene un cromosoma, sería un N, y una cantidad de material genético. Cada cromosoma es uno con una cantidad de información genética. Estas gametas se tienen que juntar dos gametas de sexo contrario, que la otra gameta también será 1N, 1C, porque tendrá un cromosoma con una determinada cantidad de material genético. Durante la fecundación se juntan los cromosomas o se forma una nueva célula que va a tener ahora un par de cromosomas homólogos, como podemos ver acá. Entonces, como ahora la célula tiene 2 cromosomas de cada tipo y la cantidad de información, la cantidad de material genético, por lo tanto es doble, decimos que el cigoto que se forma y las células somáticas que se van a generar a partir de él por división mitótica son 2N, 2C, porque tienen 2 cromosomas con el doble de material genético que tenían las gametas. Por lo tanto, toda célula somática es 2N, 2C y cada gameta es 1N, 1C. Ahora, durante la fase S del ciclo celular que vamos a ver a continuación, la célula tiene que duplicar su información genética. Por lo tanto, acá tenemos representados 3 cromosomas, de los cuales tenemos el par de cromosomas homólogos. Esto dijimos que es 2N porque tengo 2 cromosomas con el doble de información genética. Durante la fase S se duplica el material genético. Y lo que ocurre es esto, que cada cromosoma da origen a uno nuevo, como podemos ver acá, pero que quedan unidos. Por lo tanto, sigo teniendo 2 cromosomas homólogos, pero tengo el doble de material genético porque se duplicó. Por lo tanto, la célula al final de la fase S va a ser 2N, porque tengo 2 cromosomas, pero va a ser 4C, porque dupliqué la cantidad de información. Esta célula luego va a pasar a la división celular, ya sea mitótica o meiótica. Cuando entre en la división celular, en una de las etapas tengo la anafase, en la cual lo que ocurre es que estos 2 cromosomas se separan y va uno para cada lado. Por lo tanto, de estos 4 cromátides en realidad que yo tenía, 2 van a ir para un lado y 2 van a ir para el otro. Por lo tanto, ahora
voy a tener 4N porque se duplicó la cantidad de cromosomas. Al principio tenía 2, ahora tengo 4N. Y la cantidad de material sigue siendo 4C porque lo único que he hecho acá es dividirlo. Entonces veamos este esquema. Acá tenemos, en esta representación, tenemos el dogma central de la biología molecular, que dice que la molécula de ADN se puede duplicar dando origen a 2 moléculas de ADN, que luego la información genética que está en el ADN se puede transcribir generando moléculas de ARN, y luego esta molécula de ARN, por el proceso de traducción, puede dar origen a las proteínas. Acá hay una cosa muy importante tener en cuenta antes de seguir con el esquema, es que la duplicación del ADN es un proceso que ocurre durante la fase S del ciclo celular y no está seguida a continuación de estos otros procesos. La transcripción y la traducción van a ocurrir cuando se necesite una proteína, por lo tanto, va a ocurrir la duplicación independiente de estos procesos y van a ocurrir estos dos procesos independientes de aquel. Lo que sí, para que ocurra la traducción, tiene que ocurrir primero la transcripción. Entonces veamos lo que veníamos hablando del ciclo celular. Este esquema representa el ciclo celular, es decir, la vida de una célula. Podríamos considerar que la vida de una célula comienza acá y esta es la célula, que como dijimos es 2N, 2C, porque tiene 2 cromosomas y cada uno de ellos con información, con material genético, por lo tanto tiene 2 cantidades, una para cada cromosoma. Y esa célula empieza la fase G1. Durante la fase G1 es 2N, 2C. Al llegar al final de la fase G1, puede ingresar a una fase G0 que sale del ciclo celular y la célula va a ir a cumplir su función. En la fase G0 también es 2N, 2C. Y durante esta fase G0 o durante la fase G1 es fundamental, lo que se produce fundamentalmente es la transcripción y la traducción para la síntesis proteica. Por supuesto que en las otras etapas también puede ocurrir. Si la célula no fue a la etapa G0, va a entrar en la fase S. En la fase S lo que ocurre es que el ADN se duplica o sufre la duplicación o replicación para dar origen a 2 moléculas de ADN que, como vimos, quedan pegadas entre sí. Por lo tanto, sigo teniendo la misma cantidad de cromosomas, la célula es 2N, pero como duplicó la cantidad de material genético es 4C, como explicamos anteriormente. Así como 2N, 4C encara la fase G2 y entra en la división celular. Como dijimos recién, en anafase pasaría a ser 4N, 4C, para luego al finalizar la división celular, que puede ocurrir de 2 maneras. Si sufriéramos mitosis, vamos a obtener 2 células somáticas, 2N, 2C, pero si sufriera meiosis, vamos a tener 4 células que son 1N, 1C. Veamos el proceso de duplicación. La duplicación del ADN, como dijimos recién, consiste en tomar una molécula de ADN que sabemos que es una doble hebra, y por la acción de que esta molécula de ADN, que es una doble hebra, va a actuar como un molde para la duplicación. Y van a actuar durante el proceso de duplicación una determinada cantidad de enzimas que cumplen cada una funciones específicas en las cuales no haremos hincapié ahora. Las enzimas que participan son la helicasa, la primasa, DNA polimerasa, DNA ligasa, topoisomerasas, ribonucleasas y telomerasas. Y a su vez, para producir la duplicación del ADN, como el ADN es un polinucleótido, en realidad es un polidesoxinucleótido, necesito desoxinucleótidos, entre los que se va a utilizar el desoxiadenosina trifosfato, desoxitimidina trifosfato, desoxiguanosina trifosfato y desoxicitidina trifosfato. Dicho de otra manera, necesito base nitrogenada, adenina, timina, citosina y guanina. Entonces, por la acción de las enzimas y con el aporte de los desoxinucleótidos, utilizando el ADN como molde, lo que ocurre es que se separan las 2 hebras de ADN, que quedó en color negro, y con la acción de estas enzimas y los nucleótidos se hace una copia complementaria, generando así 2 moléculas hijas, donde cada molécula hija tiene una hebra que pertenece a la madre y otra hebra que fue sintetizada de nuevo. Por eso se dice que la duplicación es un proceso semiconservativo.
Como dijimos, entonces recalcamos, este proceso va a ocurrir en la fase S del ciclo celular si la célula tiene que enfrentar posteriormente algún proceso de división celular, ya sea mitótico o meiótico. Vamos a ver ahora la transcripción. La transcripción, como dijimos, es un proceso que ocurre fundamentalmente en la fase G1 y en la fase G0. La transcripción también utiliza una molécula de ADN como molde, pero solo utiliza un sector al que llamamos gen. Y luego utiliza una serie de enzimas que vamos a nombrar las más importantes, que son la helicasa y la RNA polimerasa, que permiten separar las hebras del gen y hacer la copia de una de las hebras. Esa copia que se hace es una molécula de ARN, por lo tanto lo que utilizamos son nucleótidos, no desoxinucleótidos, sino nucleótidos que tienen ribosa, y utilizamos ATP, UTP, GTP y CTP. Este es el proceso de transcripción. Como dijimos recién, el proceso de transcripción va a ocurrir cuando la célula necesite una proteína. Así se sintetiza el ARN, pero el ARN puede presentar diferentes tipos. Dentro de los ARN que se sintetiza tenemos los ARN de transferencia, que son moléculas, un número de moléculas que van a participar luego en el transporte de los aminoácidos. Otros ARN son los ARN ribosomales. Los ARN ribosomales van a juntarse con proteína y van a formar los ribosomas. Y otro ARN que se forma son los ARN nucleares heterogéneos. Los ARN nucleares heterogéneos sufren un proceso o tres procesos sucesivos que son la colocación de un casquete, el agregado de adenina en uno de sus extremos y la eliminación de intrones o splicing que terminan generando una molécula que se llama ARN mensajero. Este ARN mensajero tiene la información genética para la síntesis de la proteína. Todo esto que quedó en un recuadro rojo es lo que conocemos como transcripción, y acá en un recuadro rojo abajo tenemos la traducción o síntesis proteica. La traducción va a ocurrir a continuación de la transcripción porque lo que requiere son los ARN de transferencia, los ARN ribosomales y los ARN mensajeros, acá dice heterogéneo nuclear, pero es mensajero, los ARN mensajeros que se generaron a partir del nuclear heterogéneo. La traducción es un proceso que ocurre, a diferencia de la transcripción que es nuclear, esto ocurre en el citoplasma y ocurre precisamente en los ribosomas. Estos ribosomas pueden estar libres cuando la proteína va a ser una proteína de uso interno, o pueden estar ligados a membrana formando el retículo endoplasmático rugoso cuando la proteína va a ser una proteína de membrana o va a ser exportada para que cumpla su función en el exterior. Entonces, los ribosomas, que serían la maquinaria para la síntesis proteica, recibe el RNA mensajero que le estaría aportando la información genética, es decir, las instrucciones para poder construir la estructura primaria de las proteínas. Por otro lado, los ARN de transferencia van a recolectar los 20 aminoácidos necesarios para la síntesis proteica y los van a ir aportando al ribosoma en el orden que el RNA mensajero se lo vaya indicando. De esta manera se van a ir formando las proteínas. Entonces, resumiendo, la traducción es un proceso que ocurre posterior a la transcripción. Y la transcripción va a ocurrir cuando se necesite una proteína, es decir, se necesite cumplir una determinada función. Acá debemos recordar que el ADN, acá dibujamos una cadena, pero en realidad siempre tenemos dos ADN, tenemos dos genes, es decir, dos alelos para cumplir una misma función. La constitución de genes que tienen información para una determinada función es lo que llamamos el genotipo. Y la proteína o la función de la manera que se cumple es lo que conocemos como el fenotipo. Bueno, con esto finalizamos la exposición. Les recomendamos leer la carilla sobre el tema y realizar la ejercitación correspondiente.